pregunta. Bien, como bien les estaba diciendo, primero y principal, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto y un placer poder compartir este espacio con todos ustedes, que son colegas, pares, también con mis compañeros de las diferentes áreas, que como bien indicó nuestra presidenta del colegio, estamos reunidos las tres áreas que hacen al derecho animal del Colegio de la Abogacía de La Plata: el Observatorio de Derecho Animal, la Comisión de Derecho Animal y el Instituto de Derecho Animal, ¿sí? Cada uno de nosotros trabajamos de manera integral y también de manera conjunta. No es que porque estemos en diferentes áreas trabajamos de manera separada, ¿sí? De hecho, la prueba está, colegas, que estamos hoy acá convocados y este seminario fue organizado justamente por las tres áreas, ¿sí? En ese sentido, si bien lógicamente la temática a tratar en este seminario es de los derechos animales y las políticas públicas hacia un cambio de paradigma jurídico y social. Este seminario, como bien ya les indicaba anteriormente, está organizado por las tres áreas que componen y que integran el derecho animal del Colegio de la Abogacía de La Plata, y va a estar disertado, va a estar estructurado, dividido en tres fechas. Esta primera que nos está convocando y que tenemos el placer de poder estar todos hoy aquí reunidos. La próxima es el próximo miércoles 3 de diciembre, en el mismo horario, de 18 a 20, y la última jornada que se va a estar realizando el miércoles 10 de diciembre, también en el mismo horario. ¿Sí? Obviamente cada una de estas diferentes, de estos diferentes ejes, reuniones, se van a estar tratando y abordando diferentes temáticas que hacen al derecho animal, justamente para poder abordar la temática que nos estamos convocando en el día de la fecha. ¿Sí? Eh, Justamente, así también voy dando paso a la palabra de mis colegas. eh, Como bien les decía, y va a estar presentado también, ¿no es cierto? Justamente, y por eso la palabra de cada uno, en principio por la directora del observatorio, que es la directora Valeria Moneta. Sí, ella es la directora del Observatorio de Derecho Animal y nos va a dar unas primeras palabras y una primera presentación a los fines de poder ir integrando cada una de las diferentes áreas que componemos, como bien les decía. Así que, doctora, te da la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Eva recién, mi nombre es Valeria y estoy a cargo del Observatorio de Derecho Animal del Colegio, que es una área que se crea en esta nueva gestión del Colegio de la Abogacía. Y también me acompaña Estefanía, que es otra de las integrantes del observatorio. Y junto con la comisión y el instituto, lo que quisimos hacer es llevar una propuesta abierta también a la comunidad para poder debatir, discutir, reflexionar sobre la normativa existente en nuestro país sobre la protección de los animales no humanos y también poder pensar, bueno, qué falta de acá para adelante. Por eso hablamos de desafíos y hablamos de cambio de paradigma, de cómo pensar nuestra relación en comunidad, y eso también tiene que ver no solamente parte de la normativa del derecho, que obviamente rige las conductas humanas y no humanas en este caso también, sino también para poder trabajarlo con toda la comunidad, porque sabemos que en todas las familias, y voy a estar adelantándome a otro de los ejes de otros encuentros, hablamos de familias multiespecie. Bueno, ¿qué rol tienen los animales no humanos en nuestra sociedad? Y es importante problematizarlo y pensar justamente para adelante qué desafíos tenemos en términos de protección normativa, pero también en términos de sensibilización, de prevención, de protección, y eso obviamente hace a que toda la comunidad sea parte de eso. Así que, como decía Eva, en principio agradecerle a los dos expositores que van a abrir este seminario, que en breve vamos a presentar, y por supuesto la continuidad de otros dos encuentros que voy a adelantarme, entiendo que saben un poquito de qué se trata lo que viene, pero el miércoles 3 de diciembre, como decía Eva, vamos a trabajar sobre el concepto de familia multiespecie, las herramientas para reflexionar sobre la violencia como manifestación directa del maltrato animal y como indicador, del maltrato a otras especies, entre ellas la humana. Cambio de paradigma en el campo social y del derecho. Allí van a estar presentes
la abogada Silvina Perugino, que es secretaria de Mujeres y Diversidad del municipio de La Plata y también es proteccionista, y que fue parte de la creación de un proyecto de ley donde justamente se cruza la perspectiva de género en términos de considerar a la violencia animal como uno de los tipos de violencia por razones de género. También vamos a contar con la presencia de la doctora Dopazo, que está a cargo de la Oficina de Asistencia en Materia de Delitos Ambientales del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, que nos va a acompañar para ver desde el Poder Judicial cómo están trabajando esta materia, y también la doctora María Eugenia Di Lorenzo, que está a cargo de la Fiscalía Especializada de acá del Departamento Judicial de La Plata, para también conocer cómo está avanzando en la temática de protección de los derechos de los animales no humanos. Por otro lado, el último encuentro, que es el 10 de diciembre, vamos a contar con el eje 3, que tiene que ver con políticas públicas existentes en la materia, fallos jurisprudenciales como herramientas creativas para la visibilización y concientización contra el maltrato animal y los desafíos actuales. En ese eje vamos a contar con la presencia del subsecretario de Salud del municipio de La Plata, que tiene dentro de sus competencias la dirección de zoonosis, para contar también cómo viene desarrollando políticas públicas en el municipio, sabiendo obviamente el contexto económico, político que atraviesa y obviamente también repercute en poner a disposición determinadas políticas públicas. También la doctora Estefanía Sacón, que es integrante del observatorio, es abogada, es especialista en la materia y también van a haber representantes de dos ONG proteccionistas de nuestra ciudad, Perritos Rescatados y Perro Proyecto Solidario. Así que esperamos que esta convocatoria pueda replicarse en los dos encuentros venideros que nos quedan y celebrar obviamente este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vale, por las palabras introductorias. Ahora le vamos a dar la palabra al presidente de la Comisión de Derecho Animal, que es el doctor Arión. ¿Me pronuncié bien? Bien. Muy bien, Arión. Hola. Sí, simplemente saludarlos, agradecerles a todos los que vinieron, a los que ayudaron con la convocatoria y para ya ir terminando con las presentaciones, creo que sería del caso recordar una frase que decía Gandhi. Él decía que la grandeza de una nación y su progreso moral se puede medir por la forma en la que una sociedad trata a sus animales. Y la presencia de todos ustedes acá, el interés sobre el tema, creo que es un gran aporte para el progreso moral que nuestro país necesita. Así que, sin más que decir, ya vamos a dar paso a los expositores. Gracias. Perdón, y tenemos que darle también paso a la doctora Melissa Cuomo, que es la directora del Instituto de Derecho Animal, así que ahí ya con ella sí finalizaríamos esta presentación integral y luego sí ya comenzamos con la disertación propiamente dicha, porque iba a saber. Sí. Muchas gracias, Eva. Buenas tardes a todos. Es un placer estar dando inicio a este seminario. Bueno, como dijo Valeria, no me voy a extender mucho. Es una temática que me parece súper importante, que es transversal no solamente al sistema jurídico y a las políticas públicas, sino también a nuestra concepción social respecto de los animales no humanos. Así que me sumo a los agradecimientos tanto a las autoridades de la comisión como del observatorio que estuvieron a cargo de la organización, a los expositores que nos acompañan hoy, a los que van a acompañar en las próximas jornadas y a todos ustedes que están participando de este encuentro. Espero que les resulte interesante y que se puedan llevar una idea clara de cuál es la situación de los animales no humanos y la situación actual, y también que podamos ir viendo los avances y, como decía Valeria, todos los desafíos que tenemos por delante en este tema, porque son muchos y creo que lo principal es entender que todos estos seres sintientes tienen derechos y que tenemos la obligación de respetarlos. Así que muchísimas gracias y bueno, ahora sí. Invito a los doctores, el Martucci y el doctor Blaseri, por favor, que se unan a la mesa a fin de poder
comenzar con la disertación. Disculpen, colegas, el cambio, pero bueno, lógicamente nos regresamos todos en la mesa y tenemos que ir dividiéndonos, ¿sí? Mientras los colegas se van acomodando, no, por favor, ¿sí? Yo mientras tanto continúo con la presentación. Como bien les indicaron, en este primer eje vamos a estar haciendo un recorrido normativo internacional, nacional y provincial y conocer la situación jurídica de los animales no humanos en nuestra legislación. Y en ese camino lo vamos a poder también abordar con jurisprudencia o desde un paradigma desde el derecho humano a los fines de poder tener una actualización y por ahí, como bien indicaba Vale, no tanto, si bien obviamente somos abogados, abogadas y tenemos que trabajar el marco normativo, pero también está dirigido a la sociedad en general. Y toda la sociedad, convengamos que no son abogados, abogadas. Entonces, esto se entiende que tiene que llegar a todos y a todas, ¿sí? En ese sentido, en esta primera disertación va a estar disertando el doctor Jorge Blasetti, el doctor Martocci y el doctor Alfredo Carrillo. Justamente, si bien estaba anunciado en el flyer a los fines de esta jornada, no va a poder estar presente justamente por impedimentos y por motivos de salud que lo han inhabilitado, digamos, para poder estar hoy aquí presente, pero sí les manda un saludo extensivo a cada uno de ustedes y bueno, y los éxitos como siempre se suelen mandar en estas situaciones, digamos, ceremonial y o protocolar, ¿sí? Dicho esto, quien va a comenzar a disertar va a ser el doctor Jorge Glacetti, que va a hablar sobre la normativa actual y la situación jurídica de los animales no humanos, y haciendo una mini referencia en cuanto a su currículum, es abogado especializado en Derecho de Familia, actualmente también en Derecho Animal, es subdirector del Instituto de Derecho Animal de nuestro colegio, conferencista nacional, docente universitario de la UNLP, Cátedra 1, Filosofía del Derecho y otras instituciones universitarias y terciarias. Dicho esto, le damos la palabra al doctor Jorge Blasetti para que pueda comenzar con su exposición. Sí. Sí. Bueno, todo lo que no digamos lo tenía que decir el doctor que nos vino. Con eso estamos eximidos de cualquier otra cosa. Los errores corresponden a él. A él también. A quien le mandamos un saludo, como no. Se mejor. Bueno, no, pero dicho sea esto, cambian las expectativas en cuanto a que, por un lado, anunciamos el tema tema normativo. Y en realidad yo le venía a traer un poco las novedades, porque la cuestión es que lo normativo en sí es algo que se reitera en todas las reuniones de este tipo y normalmente, bueno, pasamos a hacer una especie de antología, por decir así, de que tuvimos una de las primeras leyes en Latinoamérica, donde se reconoce al animal como un sujeto de derecho en el ámbito penal y que en el ámbito civil estamos atrasados, prácticamente los romanos acá, lo tratamos como un semoviente o como una cosa, y con esto estamos y decimos, cosa que más o menos creo que lo sabemos todos los que estamos acá y reiterarlo sería un poco aburrirlo. Pero al margen de eso, sí vamos a charlar un poco de qué estamos haciendo los abogados en este momento con relación a esta cuestión, justamente. Y comentarles dos o tres eventos y hechos relativamente importantes del año 2024 y año 2025, que de alguna forma tal vez puedan sí ser un poco más novedosos y de mayor utilidad para ustedes en el sentido, digamos, que estamos hablando. Independientemente de eso, cualquier consulta que nos quieran hacer sobre la cuestión normativa y demás, estamos abiertos a contestarla
ulteriormente. Hay dos eventos que se dieron a finales de 2024 y uno que no tiene más de 15 días, que son, en primer término, no sé si han escuchado la Declaración de Buenos Aires sobre la personalidad jurídica de los animales no humanos. Evento que se realizó o que fue influenciado por la ONG Sintientes y la Universidad de Lomas de Zamora. Esto fue el 28 de octubre de 2024. En este evento académico y también social, se reconoce la necesidad, básicamente, de que estos animales no humanos sean tratados por el derecho como seres sintientes, conscientes y sujetos del derecho, con intereses propios y capacidades que les deben ser reconocidas y protegidas. En su oportunidad, nosotros ya sabemos también que, bueno, Cambridge, Toulon, distintas declaraciones internacionales fueron manifestando y no solo manifestaron, sino que también la ciencia acompañó y demostró estas cualidades que tienen los animales. La sintiencia, la conciencia, el interés propio a la supervivencia. O sea que creo que esto es ya de por sí un elemento que ya lo tenemos de piso. Volver a esta cuestión sería también, digo, volver a reiterar lo mismo que decimos con las leyes. Pero hecho este piso, surge, y nos surgió a nosotros, por ejemplo, cuando presentamos la idea de trabajar estas cuestiones, hablando de políticas públicas en la escuela de, de la, de la Asesoría General de Gobierno, el director nos plantea, dice, bueno, y digan, todos bien, ¿y por qué? O sea, ¿por qué, aún teniendo conscientes, ciencia y demás, debemos darle derecho? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y ahí nos enfrentamos a un primer dilema filosófico, si se quiere, y también creo que el eje, digamos, novedoso de estas aportaciones tiene que ver con que ahí nos encontramos primero en explicar el porqué filosófico de. Y ahí surge la ética como una especie de respuesta. Ya no nos descentramos un poco eh, de estos animales no humanos, nos volvemos a centrar en la obligación que tiene este animal humano justamente con el resto de los seres sintientes, del resto de los convivientes en el espacio del ambiente. Así que si bien nosotros hablamos de derecho animal, debemos también enmarcarlo desde el derecho ambiental y entender el conjunto de cuestiones que no pueden ser tratadas en forma independiente. Y esto nos arma nuevas perspectivas. Y después, aparte de esta respuesta ética que corresponde dar, también está la respuesta política. Porque nosotros no vamos a hacer, más allá de que ahora vamos a hacer las declaraciones, tienen una fuerza política. La idea de estas declaraciones es darle fuerza política y lograr que se efectivicen que se trate por las cámaras y se hagan las normativas necesarias. En este caso, bueno, no sé si no somos todos abogados. Por lo tanto, ustedes saben, o podrían saber, y los que no saben se enteran ahora, que lo que hace al derecho de fondo, el derecho animal, es una cuestión que tiene que salir de la legislación nacional. Lo que hace a las formas, que son las formas en las cuales después se va a aplicar ese derecho, es provincial. Pero lo que hace a la legislación de fondo es nacional. Por lo tanto, lo que se debe lograr, como se ha logrado en algunos casos, como por ejemplo la ley de Galgo, que creo que si yo digo ley de Galgo, o sea, a todos nos suena. Si a alguien no le suena, después la
la referiríamos, es justamente lograr el hecho político, en este caso, de la determinación de los animales o de la asunción del animal a distintas figuras. Después podemos elegir qué figura. Si elegimos persona no humana, si elegimos sujeto de derecho, bueno, cada una tiene pros y contras a los efectos de la elección. Pero lo que sí entendemos que no podemos mantenernos en esta situación de asimetrías que hay digamos, en el plexo normativo. Porque para una rama del derecho, los animales, la rama penal, y lo van a ver en lo que sigue del curso, hay ciertos derechos que están protegidos y hay otras en donde no lo están. Y algunas leyes parecieran protegerlos, pero en realidad lo que hacen es proteger la titularidad de la posesión y no, digamos, al animal mismo. Así que también hay muchos hechos, si se quiere, humanitarios en este sentido. Como decir, bueno, pero que termina faenado el animal. Lo matamos con cariño, pero lo matamos. Ahí también hay un tema, pero también está el otro tema, nuestra especie es omnívora. Entonces, todas estas cosas tienen que ser consideradas. No tampoco entrar en la idea de, bueno, decimos, bueno, a partir de ahora declaramos una normativa vegana en la República Argentina, nadie puede comer carne. No sé si no es posible ni cultural ni tampoco a la especie. Entonces, debemos respetar todas estas cuestiones y entenderlas y ordenarlas, porque esa también es la otra cuestión de lo que es el armado de una adecuada legislación. Y por eso también la elección de la figura jurídica para los animales va a ser importante para el éxito de la empresa. Si tomamos una figura de máxima como la persona no humana, bueno, indudablemente esto genera mayor resistencia. Ahora, el hecho de considerarla un sujeto de derecho o un sujeto de interés especial en el derecho, va más, si bien más lentamente también logrando cierta protección, pero más eficazmente, porque mientras debatimos qué figura elegimos, los animales siguen siendo vulnerados. Situaciones que después veremos cuando tratemos el tema jurisprudencial. En el plano jurisprudencial ya se encuentran algunos remedios, desde la actividad de los jueces, de los fiscales y de las ONG que están permanentemente también trabajando la cuestión. Bueno, dicho eso como más o menos englobe de todo esto, decíamos que en octubre de 2024 la Universidad de Lomas de Zamora proclamó la Declaración de Buenos Aires sobre la personalidad de los animales e instó a crear justamente la figura de persona física no humana, sujeto de derecho. O sea, apuntó un poco a esta cuestión de máxima, pero también, digamos, haciendo un paraguas donde entra todo. Persona física no humana, sujeto de derecho. O sea, pero el tema justamente porque es una declaración, como decimos, de orden político. O sea, basado y apoyado en el conocimiento científico que nos dieron los estudios realizados previamente y ya decir derecho animal novedoso tiene cierta trampa, porque en realidad el derecho animal se construye desde antiguo y la categorización ya de los romanos como cosa es derecho animal. Es categorizarlo en un lugar, pero no es olvidar, no nos lo olvidamos, lo tenemos, pero lo tenemos en el rango de cosas. El animal ha sido incluso hasta sujeto pasivo de juicios, en donde se los castigaba. Es que, digo, no es que no estamos haciendo algo novedoso, pero sí estamos poniendo un enfoque
un poco nuevo y con cierto cuidado también desde el orden humano también en cuanto a lo que es no, por decirlo de alguna manera, no pasarnos de rosca, no sustituir. No sé si ustedes han visto hoy muchas encuestas que dicen, bueno, ¿vos qué tendrías, hijos o animales? No es una pregunta de la misma categoría. No podemos plantearlo así. O sea, esas cosas también hay que incluirlas porque además estamos haciendo a los animales y los estamos entrando en otra categoría, en la categoría de consumidor. Hoy por hoy, si ustedes se ponen a ver la cantidad de pet shop que hay y qué es lo que venden. Le venden la ropita, le venden el platito, la distracción. Nos falta la tablet para el animalito y ya la tenemos completa. Y probablemente en algún momento va a llegar. Va a llegar exportar el plato también. Porque Los animales se venden. O sea, hay perras valiendo 2 millones de pesos cada eso claro, obviamente porque son cosas que vender. O sea, y la sobreexplotación en la cría, y bueno, pero digamos, Yo creo que estaba por ahí sí. desde el punto judicial, como por estas trampitas que a veces surgen del derecho. Por ahí también para encapsular, justamente ir acorde a nuestra cultura y evitar que por ahí no vayamos a un extremo que sea tan reprobado que no se pueda ridiculizar. Creo que también hay que tener en cuenta que, digamos, el derecho animal engloba, o me parece a mí, ¿no? Desde este lugar de sujetos sintientes y demás, a los animales que han sido domesticados también por nosotros. Entonces, tenemos una responsabilidad mayor sobre eso. O sea, creo que los perros, los gatos se comportan también, por ejemplo, de otra manera respecto a otros animales porque nosotros nos ocupamos de domesticarlos. Claramente ahí tenemos un tema que en el derecho animal ya en el plano práctico nos enfrentamos por lo menos a las 3 categorías, de los silvestres, los liminares y los domesticados. Y dentro de los domesticados, ahí a las que son animales de consumo y animales de compañía, o animales... entonces, ahí tenemos también un tema, porque cuando nosotros, desde el plano filosófico, planteamos los animales, lo tenemos que plantear como un todo. Ahora, cuando lo pasamos al plano práctico, bueno, en ese plano práctico nos encontramos con esta situación que vos estás mencionando. Tenemos cierta responsabilidad mayor en aquellos que hemos incidido en mayor forma. Hay, obviamente, en los caninos, por ejemplo, razas que claramente son animales culturales. No existían ni podrían existir si no se hubieran hecho la cantidad, digamos, de trabajo, ya sea ahora genético, antes de selección y vinculación sexual, para lograr estas razas, con las dificultades y los problemas que tienen luego estas razas. Por decir alguna cosa así, los French y los Bulldog franceses, o los Doberman, u otros, o los ovejeros alemanes que ahora se descaderan, pero se descaderaban. O sea, quiero decir, hemos hecho toda una manipulación de estos animales, en donde obviamente, por eso hablábamos de esta responsabilidad ética y política. Se necesita una respuesta ética a esta cuestión. Y en ese punto, y mayormente en aquellos animales que tenemos mayor responsabilidad. Muchas veces las respuestas son, en el caso de los silvestres, no hagamos nada. O sea, básicamente no los hagamos. No nos metamos en los hábitats, no los achiquemos, ¿no? Con no hacer nada, la naturaleza le da el equilibrio. Los liminares se encuentran en una situación más compleja porque fueron domesticados y después fueron, digamos, vueltos a la naturaleza. Y de ahí, por ejemplo, tenemos el caso de las palomas, el caso de ciertos murciélagos, el caso de muchos insectos, muchos pájaros, que en un punto, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, por lo menos, si los creamos y los trajimos no los... Hoy por hoy tenemos las palomas, pero les ponemos todas cosas para que no puedan anidar. O la hemos demonizado.
situación que tampoco es tan real, que la paloma es un ser que genera enfermedades. Bueno, sí, algunas palomas, como cualquier animal, son vectores de enfermedades, pero no todas las palomas son vectores de enfermedades, y las hemos demonizado como una forma también de ulteriormente eliminarlas. Básicamente lo mismo que hemos hecho con distintas personas ingratas para la sociedad. Primero las demonizamos y luego las eliminamos. O sea que nosotros reaccionamos con los animales de la misma manera que reaccionamos en el orden político. Por eso, estas dos ejes que le decía, el eje ético y el eje político. Doctor, pero en relación a los animales Perdón, salvajes, disculpen. Vamos a hacer la exposición y vamos después a hacer un lugar para preguntas, porque si no nos quedamos. Perdón. Bueno, yo no hago charlatorio, ¿no? Pero no terminamos más, es cierto. Bueno, entonces, este hecho de la Facultad de Loma de Zamora, que es importante porque involucra justamente una institución académica y una ONG que son sintientes, que en este caso con mucha exposición mediática por las personas digamos, que la propician. Y por otro lado, con menos exposición académica, con menos exposición mediática, pero con mucha fuerza también desde el orden de las instituciones que lo integran, nos encontramos con la Declaración Rioplatense de Derechos de los Animales, que se realizó el 15 de noviembre de 2024 en los salones del Congreso de la Nación, con la participación de colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, de Argentina y de Uruguay. Y actualmente en Montevideo, también el 15 de noviembre, justamente celebrando el año, se incorporó la Orden de Abogados de Brasil y se hizo una enmienda a esta declaración. Así que hoy por hoy es de los tres países, Argentina, Uruguay y Brasil, con el apoyo de la Universidad de Cambridge, que resulta ser en esta temática una de las pioneras en la aportación justamente de los elementos de base científica para digamos, la determinación de la conciencia, de la sintiencia y de esto que han escuchado, como le digo, un montón de veces. Así que en este caso también plantea, además de esta cuestión de la declaración de los animales como sujetos de derecho y su incorporación al orden legislativo nacional, plantea también la conservación de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad, las cuestiones propias a lo que hacen al maltrato animal, y algo que también se viene planteando, que es lo que es la ciudadanía animal. O sea, la cuestión del animal como ser político. Discutible también, pero creo que también son cosas que justamente hacen más que nada al acceso de la justicia, de la tutela de sus intereses, y el hecho justamente de la ciudadanía para darle una mayor representación en los hábitats de los animales, porque ustedes saben que muchas de las afectaciones de los animales están dadas, entre otras cosas, por la incorporación de animales exóticos en territorios que no le dan propios y, bueno, obviamente el desequilibrio que produce la fauna local, fauna, flora y demás, ¿no? Y esta cuestión importa y hace a la necesidad de estar justamente el orden ejecutivo, el orden legislativo y el orden judicial y la sociedad también a realizar acciones positivas para la creación y la conservación de estos derechos. Así que, por eso le decía, hay un plano que en el marco de lo
de las definiciones es ético, hay un plano que en el marco de las acciones es político y hay un plano también en el plano técnico que es jurídico, como es la visión indubio pro animal, la facilitación de los procesos en los cuales los animales están involucrados para atender a sus intereses, sus derechos y su protección, la creación justamente en aquellas provincias, y esto, digamos, aparte de estos eventos, también están los Congresos Nacionales de Abogados Animalistas, que ya llevan 8 ediciones, en los cuales básicamente se ven las problemáticas de las distintas provincias y municipalidades sobre las cuestiones. Justamente, bueno, esto también, instar a los distintos planos federales a hacerse responsables cada uno de la cuestión que les es propia. Y esto lo vamos a hacer de alguna forma, bueno, reclamando, instando, participando en los colegios de abogados, participando en las distintas instituciones. Y obviamente que también esto genera, cuando lo llevamos al plano práctico, un montón de polémicas, un montón de debates, un montón de cuestiones y disputas entre animalistas, veterinarios, abogados. Bueno, no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, pero la idea de generar estos espacios es justamente poner los problemas a la luz y tratar de buscarle soluciones entre todos. Bueno, creo que con esto más o menos estamos en la idea de lo que quería plantear. Así que yo los dejo al doctor. Doctor Jorge Blasetti, un gusto, como siempre, podernos escuchar de sus saberes, ¿sí? Ahora le vamos a dar el paso al doctor José Martossi, quien va a hablar y a continuar ahora con la disertación. Y bueno, el currículum del doctor, estos mini, claramente, sí, porque cada uno tienen una vasta experiencia y trayectoria. Entonces, es abogado, director de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica en Discapacidad, Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, docente y director del Seminario Derecho de los Animales No Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora bien, le damos el paso al doctor para que pueda disertar sobre su tema y poder hacer el abordaje del mismo. Doctor. Bueno, gracias por la invitación. Ah, sí, Para la ah, se está grabando. Ahí se graba. Sí, perdón. No, gracias por la invitación. Creo que es muy estimulante que el Colegio de Abogados sea un centro de reunión de la sociedad civil, es decir, que sea un colegio de abogados de la sociedad más que del poder, ¿no? Es decir, que logre congregar las energías que la sociedad tiene, ¿no? La militancia social, las preocupaciones, los intereses, que no solamente estén ubicados en el Estado, sino que la sociedad empuje. Me parece que el Colegio de Abogados está muy bien que se sitúen en ese cruce de caminos, ¿no? Pensaba recién con el currículum que si la vanidad es humana o animal, ¿no? Porque el currículum no es un acto de vanidad, ¿no? Reivindicación de uno mismo. Y yo venía a traer, sobre todo, preguntas y dudas que tengo. No esperen demasiadas afirmaciones, aunque después siempre la lengua se larga en afirmaciones, ¿no? Pero la verdad que yo quisiera, o estoy interesado en tratar de entender esta cosa de lo humano y de lo animal, ¿no? Que ha atravesado la historia completa, por lo pronto, de Occidente, ¿no? Los griegos, repasaba el otro día, tenían, para la noción de vida tenían dos palabras. Bios, que era la vida en la polis, es decir, la vida de la cultura,
la vida política, y Zoe, que era la vida natural. Y ubicaban la vida Zoe, natural, más allá de las murallas de la ciudad. Y el término bárbaro, bárbaros, significa en raíz griega más allá de las murallas. Es decir, más allá de las murallas está lo desconocido, lo incógnito, la vida animal, la vida salvaje. En la ciudad está la vida cultural, de la argumentación pública, del autogobierno, todas esas ideas, ¿no? Y también a partir de los griegos está esta idea de que lo humano es sujeto de conocimiento y lo natural, lo animal, es objeto de conocimiento. Y también está la idea, increíble, de que tenemos un ser unívoco, identificable, que se puede describir, un papel, este micrófono, un sujeto hablando en el micrófono, ¿no? Hombre, mujer, animales. Hay un ser definible y hay una historia del ser. Y en esta combinación, el humano, lo humano, se ha dado la atribución de nombrar lo que no es humano y de definir el ser de lo que no es humano. Animales, naturaleza, selvas, ríos, etc. Pero en este movimiento de nombrar por parte del humano, del sujeto, hacer objeto todo lo demás, hay una trampita también de orden político, porque los que nombran son los dueños, los que tienen el poder de nombrar, el poder de identificar. Entonces, ese hombre que nombra es el hombre que también coloca las cosas en la sociedad según el lugar que le conviene. Niñez, mujeres, naturaleza, animales, pueblos no europeos, conocimientos no científicos, no racionales, y así uno puede nombrar la discapacidad, nombra lo normal para nombrar la discapacidad como lo normal, nombra la racionalidad hegemónica, es decir, cómo debe pensarse, para al mismo tiempo nombrar y excluir al padecimiento mental, a la discapacidad intelectual, etc. Entonces yo creo que si hoy nosotros nos preguntamos, puse en este papel una frase de Teodoro Adorno, que fue un filósofo alemán, mitad del siglo XX. Su familia fue prácticamente exterminada por los nazis, una familia judía. Él se salvó, se fue a Estados Unidos. Su familia prácticamente fue eliminada en Treblinka, uno de los centros de eliminación de los nazis más importantes luego de Auschwitz. Dijo, tuvo tiempo de decir, de pensar, para los animales Treblinka dura eternamente. Es decir, está diciendo, hay un sometimiento de lo animal, hay una subordinación, hay una colocación de lo animal como una existencia inferior, utilizable, dominable, aprovechable, como al humano se le ocurra. Y este ha sido el recorrido del ser en la filosofía occidental, sin excepciones. Ahora, si nos preguntamos dónde ha habido experiencias de lo humano, la relación entre lo humano y el animal distintas. Bueno, yo recuerdo cuentos de John Berger, en una trilogía de cuentos de John Berger, donde él
que se fue a vivir con su familia a la zona campesina de Francia, campesinos pobres. Él en sus cuentos extraordinarios, busquen cualquiera de los 3 libros que hablan de esto, hay uno, Porca Tierra, que es imperdible. Los campesinos no se aprovechan de los animales, viven con los animales en esos cuentos. Las vacas en el establo le dan calor a la familia durante las noches frías porque el calor va para arriba y los animales están abajo. Hay una convivencia, hay un nombre, hay una forma de nombrar amorosamente a la vaca, a los cabros, a las gallinas, a los patos. No hay un aprovechamiento, no hay una utilización. Por supuesto que también se consume, pero hay una relación que no es de dominio absoluto como el que nos toca vivir en nuestra civilización. Son preguntas, ¿eh? Parecen afirmaciones, pero estoy como tentando el recorrido, ¿eh? Estoy intentando un recorrido. Digamos, porque generosamente me invitaron y con la invitación vienen también mis dudas, ¿no? Ok. ¿Qué pasó en la modernidad? La modernidad es un movimiento, un giro impresionante, todavía la vivimos, no sabemos a dónde nos llevará en el mundo de las pantallas y todo eso, dónde quedaremos. Por ahí seremos ovejas pastando y el pastor será una computadora, quizás en el futuro. Pero la modernidad tiene un giro, que es que se desplaza la idea de Dios como organizador y la ocupa el hombre que ocupa la escena, que organiza la vida en común. Y no cualquier humano, lo ocupa el hombre hegemónico, el hombre que nombra a lo animal como subalterno, el hombre que nombra lo indígena, lo originario como subalterno y aprovechable y explotable. El hombre que coloca a la mujer en un sitio específico de utilidad, de cuidado, etc. Ustedes saben de sobra eso. Es decir, el hombre hegemónico es el hombre que se hace cargo del mundo en la modernidad. Desplaza a Dios. Y en ese desplazar a Dios, construye el mundo que hoy tenemos. Construye el mundo del capital. Construye el mundo del mercado como espacio donde se asignan los bienes. Construye todo lo que hemos vivido, lo que estamos viendo y lo que viviremos. Dios murió, no hay Dios. No hay Dios organizador, se acabó. Es el dinero Dios. Díganme ustedes si no lo sienten así o no lo viven. Vieron que todas las cosas tienen precio. Bueno, hay un pensamiento amazónico, amerindio se dice también, nacido en la antropología y etnografía del Brasil de hace 50 años. Viveiro de Castro es la figura más emblemática. ¿Qué hace esta gente? Rompe la idea del ser como sustancia que se define en una persona claramente y coloca el ser en las relaciones, en los vínculos. Y dicen que todo lo viviente es humano, puesto que todo lo viviente ofrece una perspectiva del mundo. Un libro famoso de Castro se llama La mirada del jaguar. Y él entiende que en la mirada del jaguar hay una perspectiva del mundo. Y en consecuencia no es el jaguar un sujeto subalterno, sino que se interrelaciona con lo humano, con los bosques, con los ríos, con las plantas. Y es verdad.
Eso no existe, eso está. Fíjense cómo desafía eso el modo en que subordinamos el mundo animal, lo utilizamos, lo comemos y demás, formamos parte de esto, quienes no hemos optado por una vida prescindiendo de la carne y demás. Pero a mí me interesa señalar que en la raíz, creo, de este problema que estamos hablando hoy, de la relación patológica con lo distinto, con lo otro, con lo animal, está el humano depredador. Y es el mismo humano depredador que arrasa los bosques, que contamina los ríos, que desprecia a las personas con discapacidad, que cree que las personas con discapacidad son sujetos subalternos para depositar en un cajón, que desprecia la igualdad de niños, niñas, la igualdad de mujeres, la igualdad del pueblo originario, de los indios. Recién mencionaba el pensamiento amazónico. ¿Qué tiene para decirnos? Tiene para decirnos esto. Nos viene a hablar de esa variedad infinita de vida que se produce en lo existente y que nosotros hemos abroquelado en lo que aparece en las redes o en las barbaridades que se dicen y se escuchan, ¿no? Parecía que la experiencia vital, la experiencia humana, sale de la boca de una persona, cuando es infinita la experiencia. Entonces, cuando hablamos de lo animal, yo repasaba, Estefanía me mandó algunas sentencias muy, muy interesantes, ¿no? Donde se intentan proteger, por ejemplo, recuerdo el caso de Cecilia, una mona, viviendo como un suplicio en un zoológico de Mendoza, que me hacía acordar al mono de Informe para una academia, el cuento de Kafka, ¿no? Pedro el Rojo, capturado en África por unos cazadores, ¿no? Y que viene encerrado hacia Europa y el tipo adopta la lengua humana para hacerse entender, para ver qué hace con su vida transformada de África hacia Europa. Hay ahí una denuncia de cómo, ¿no? De esa apropiación, de esa conquista. África, el corazón de las tinieblas, Joseph Conrad, el primer genocidio del siglo XX, 1,5 millones de congolenses asesinados por Leopoldo II, el famoso rey de Bélgica, en la producción del caucho, ¿no? Es decir, el capitalismo industrial como también una fuerza arrasadora de lo que no es uno mismo, de lo que no es el sujeto hegemónico, digamos, el dueño, ¿no? Bien, voy cerrando. Y después seguimos. Yo leía, les decía en esta jurisprudencia, que los jueces tienen jueces y juezas tienen buena voluntad y quieren ser sensibles frente a lo distinto, pero que en el modo de articular los argumentos se les escapan el discurso dominante acerca de lo animal. Entonces intentan encontrar sensibilidad, son sintientes, son... Obvio, loco, claro que sí, no te habías dado cuenta. Pero hay que decirlo para poder protegerlo. Cuando hay que denunciar antes, me parece, la bestialidad que hacemos al encerrar. Recuerdo el caso de Cecilia, principalmente. 30 años encerrada, perdió a sus pares en el encierro, se quedó sola, abandonada, sin limpieza, sin alimentación adecuada. En esas condiciones es que es recuperada y protegida y enviada a un reservorio en Brasil.
Entonces veía que en el discurso jurídico todavía estamos en el paradigma del objeto y del sujeto. El sujeto nombra y juzga y libera, y el objeto sigue siendo el encierro, ¿no? Múltiple. Podemos hablar de pollo, podemos hablar de ganado, podemos... Digo, ahí nos está faltando un paso de conciencia, algo que nos llame la atención sobre el treblinca animal, del que somos responsables, por supuesto, con distintos grados, pero somos... bueno, digo, el depredador es el que fija una racionalidad dominante, establece una frontera, y del otro lado está lo animal, está la salud mental, está el padecimiento intelectual, está todo eso, todo lo otro, ¿no? Lo arrojo para ahí porque lo voy a usar si me sirve, si no lo olvido. Está el cuerpo dominante, ¿no? En el depredador. ¿Cuál es el cuerpo? Bueno, ahora los que vamos al gimnasio tenemos el cuerpo legítimo, ¿no? Y esto se propaga y propaga. Ojo que no lo tengas. Si no lo tenés, vas a padecerla. Vamos al gimnasio, vamos a correr todo. Lo hago, ¿eh? No estoy salvado de eso. Del otro lado, lo que no alcanza el rango de normalidad, ¿no? Entonces, el que no alcanza es una persona con discapacidad, y la sociedad cree que el problema es de él y no de la sociedad, que interrumpe su vida con barreras continuamente. Hay dos obras de arte fabulosas vinculadas a lo animal. El hombre elefante, película de 1980 de David Lynch. Vean eso. Es decir, a la deformación física del humano se le atribuye un rasgo de animalidad, ¿no? Y ahí esa lucha de él por ser incluido. Y de cómo la inclusión es fallida, porque la sociedad no termina de entender que lo otro es lo otro. Y merece respeto. O la metamorfosis, el horror de despertar siendo un bicho, ¿no? Ese gesto, esa obra descomunal donde el sentido no termina de apropiarse. ¿Qué quiso decir esta bestia de la escritura que fue Kafka? Etnia, raza, los países subalternos, los pueblos subalternos, los pueblos dominantes, los que están llamados por la historia a dominar y al progreso y demás. Seguimos con esta cantinela. Nuestro país y Latinoamérica está de nuevo sufriendo estos procesos de matriz colonial. Siempre está el depredador. Siempre, yo nombro depredador y nombro, creo, capital, neoliberalismo, mercado, y delegarle la vida en comunidad a esas fuerzas que generan lo individual, que generan lo inclusivo de lo propio, que invisibilizan lo que no son ellos mismos. Así lo estoy nombrando. Y ya terminando. En el fondo del problema de la relación con lo animal está la mirada antropocéntrica, en definitiva. Esta cosa increíble de creernos sujetos completos o en capacidad plena de afrontar nuestras vidas sin dependencia, sin necesidades. Uno puede con todo. Somos animales de sentido, profundamente fallidos, divididos. Somos animales con inconsciente, estamos tomados por el lenguaje, no hay forma de escapar de eso. Los animales tienen la capacidad reproductiva naturalmente dispuesta, lo hacen siempre. Nosotros hacemos películas, hacemos novelas con el amor, con el discurso del amor y de la reproducción.
es un problemón que tenemos. No es que no somos mejores por eso. Freud, en el Malestar de la Cultura, dijo que hay 3 heridas narcisísticas o narcisistas, al narcisismo. La primera es la de Copérnico. La Tierra es una roca rotando en un sistema solar completamente marginal. Ningún viajero intergaláctico se desviaría hacia la Tierra. No somos centro de nada, no somos el sol de nadie, de manera que ahí se cae, se derrumba el primer mito acerca de la centralidad del humano. Segundo, curiosamente, Darwin, provenimos, dice, de un mono, a partir de la evolución, ¿no? La adaptación de las especies y demás. Es decir, no somos hijos de Dios, no somos la especie superior, no tenemos una jerarquía que nos hace dueños de todo lo que tenemos alrededor. Somos derivas de un mono africano, como dicen, cerca del Nilo, ahí en Lesotho. Y la tercera, somos sujetos con inconsciente, no estamos divididos por lo que pensamos y por lo que el inconsciente emocionalmente manda. Y sin embargo, con todas estas penurias que acarreamos, somos capaces de hacer lo que hacemos con el mundo. O de no tener un gesto de humildad, como diciendo, mira, lo mejor que nos puede pasar es relacionarnos con lo que hay alrededor y entender que en el vínculo, en las relaciones, en la mirada del otro, hay algo de verdad y hay algo de ser. Provisorio, contingente, azaroso, ¿no? Como es lo nuestro. Hay un problema de cultura en la relación con lo animal, como hay un problema de cultura en la relación con lo natural. En la clínica jurídica de derechos humanos de la facultad, todo el tiempo vemos casos donde hay tensión entre la protección de un paisaje y el afán del mercado de lotear cada vez más chico, lotes cada vez más chicos, ¿no? Lotear. Luego las inundaciones, la migración de las aves, etc. Bueno, diría que con esto un poco termino lo que quería decir. Y luego seguimos con las preguntas, los diálogos que puedan surgir. Tu exposición realmente brillante, ¿sí? Muchísimas gracias. Sí, La ahora... vanidad humana. No, por favor, no, es obliga. Por favor, sí, es un gusto y un placer poder escuchar a los disertantes cuando pueden abordar los temas y también lo hacen desde otra mirada, justamente no desde ese plano jurídico objetivo, que salen de la zona de confort y justamente desde ahí, desde esa perspectiva, se puede abordar y se puede abarcar con mayor ejemplificación los temas y también el público en general y los abogados, obviamente todos, hablo del público en general, se pueden, o sea, ese conocimiento ingresa desde otra mirada, desde otra perspectiva, y ahí es cuando uno aprende más y es lo que verdaderamente se necesita hoy en día. Así que muchísimas gracias, doctor. Sí. Bien. Dicho esto, les hago una consulta, colegas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta para poderles hacer a los disertantes? Hoy que la doctora estaba hablando y justamente, no porque la cercenaron, doctora, sino por favor para mantener el orden. ¿Sí? Bien. Opiniones también, ¿no? O impugnar lo que acabamos de decir acá. Bien, sí. Ella queda. Ella tiene el derecho. Sí, por favor. Yo soy doctora, pero no en abogacía, sino en ciencia veterinaria. Gracias.
Todo es muy a gusto y les agradezco que el Colegio de la Abogacía de La Plata se organice este tipo de seminarios. No, en relación a lo que decía el doctor Glasetti, la legislación abarcativa en el sentido no solamente de los animales que nos acompañan en nuestras casas y ya forman parte ya de una familia multiespecie, sino la preocupación, yo estoy con una colega acá también conmigo, la preocupación por la legislación que proteja a los animales que están padeciendo, como decía el doctor Martocci, en granjas industrializadas, animales que están padeciendo. Es necesaria la investigación científica, pero que hay que refocalizar qué se les hace a los animales, así, en relación a las reglas de las 3R, disminuir el número de animales utilizados en las investigaciones, reemplazar por otros sistemas. Bueno, los animales en las granjas industrializadas, los animales que nos acompañan todos los días, los animales involucrados en investigaciones científicas, los animales salvajes, como decía el doctor Martocci también, que tenemos que proteger la biodiversidad y tenemos que ver qué se hace con el tráfico de fauna que nos atraviesa y nos duele. La caza furtiva, bueno, la protección de la biodiversidad. Desde el área veterinaria, nosotros somos docentes de una materia en 6º año de la carrera veterinaria, que es legislación veterinaria y ética. Es una materia nueva que está en la facultad, la UNLP, la facultad desde el 2011. Y bueno, la verdad es un placer escuchar a los abogados involucrándose en estos temas, ¿no? A nosotros nos complajo mucho la sentencia de la jueza Elena Liberatori allá con el caso Sandra, y bueno, así que eso solamente quería remarcar. Así que de nuestro lado, súper agradecidos, interesados por estos temas. Entonces, no, muchísimas gracias también a ustedes por poder, justamente cuando estaban disertando acá de los colegas, estaba pensando justamente en eso, ¿no? En que haya también especialistas en la veterinaria, ¿no es cierto? En medicina veterinaria, y que podamos compartir estos espacios, porque de eso justamente se trata, poder trabajar de manera interdisciplinaria y también intercolegio, ¿no es cierto? Desde ya, ¿no? Y justamente muy interesante la materia que aborda, ¿no? Educación y ética, en la cual es un tema que prima en todas las profesiones, y ni más ni menos son los que se dedican a la salud, en este caso de los animales no humanos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, doctores, sí, por la participación. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Y ahí se puede hacer. También. Sí, ya. Y ahí después, perfecto. Si quieren, hacemos estas 3 y damos la palabra al doctor. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Glasetti, porque él habló, digamos, del tema jurídico, ético, y el tema económico, como que se dejó de lado, que yo creo que es una limitante. No soy abogada, así que no sé muy bien el tema jurídico. Me dedico al tema de los animales, digamos, dentro del ámbito proteccionista. Una de las cosas, digamos, dentro de mi ignorancia, digamos, en la abogacía, lo que yo veo limitante, capaz de la declaración de sujeto o de sujeto, digamos, con derecho, del tema de los animales, es después el plantear, o sea, la no comercialización digamos, una persona no se puede vender, no se puede esclavizar, no se puede usar. Por supuesto, yo estoy en contra de todo eso, no como carne, considero el respeto a la vida, pero jurídicamente si uno avanza hasta dónde y choca con una realidad que el mundo, o sea, comercializa con los animales, porque consume, el mundo no es vegano, entonces a veces yo digo, capaz que uno aspira demasiado, como es lo que planteó el doctor, que legalmente y hay una realidad que choca y capaz que no se logra avanzar, porque se empiezan a trabar con otros derechos, porque si yo veo, lo declaran derecho, digamos, animal de derecho, ya no se puede comercializar.
O sea, tiene que empezar a tener derecho y voz ese animal, digamos. Entonces, eso es lo que a mí me asusta, avanzar demasiado donde una sociedad no está en condiciones o capacitada y nos perdemos, bueno, avanzar en otros derechos, digamos, y cambiarle la realidad de otra manera, de a poquito. No sé si se me entendió. Sí, claramente vos fíjate que un elemento que yo mencioné que estaba vinculado a la ley de galgos, ¿qué diferencia hay entre un galgo y un pure sangre de carrera? O sea, la diferencia es la plata que mueve el pure sangre de carrera y lo mueve el galgo. Entonces, justamente la parte económica es un eje central. Por otro lado, justamente también esto decía que yo de alguna forma empecé a decir, después derivé en otra cosa que pasa siempre, es el tema de el animal como nuevo consumidor del mercado. Y en ese sentido, si nosotros hablamos de respeto a los animales y demás cuestiones, deberíamos ir también en contra del mascotismo, porque los animales no son mascotas, que puedan ser parte de la compañía, de la familia, es una cosa. Ahora, ya de por sí el término mascota, si entramos en la etimología, bueno, hasta es un talismán. Menos un animal es cualquier otra cosa. Si ya de por sí arrancamos mal con el tema de los nombres. Pero aparte de eso, digamos, hay una deformación de la naturaleza del animal en donde se lo transmuta a otra cosa. Y justamente esa otra cosa muchas veces es va en contra de su propio interés o su interés vital, porque se lo lesiona para llevarlo a las condiciones. Yo digo con esto porque sea porque más o menos no tiene, o sea, la doctora seguramente nos podrá decir mejores cuestiones sobre los animales, pero bueno, sobre los perros en particular, estas deformaciones que, sigo con el bulldog francés, que para poder sobrevivir hay que operarlo de la narina, pues si no se ahoga, con el calor se infarta, o sea, y hemos hecho tantas cosas, y le digo 20, hay otros más aberrantes, seguramente hay algunos perros que uno le dice, perdido, dejaron de ser perros directamente. Entonces, digo, nos encontramos con estas situaciones. Obviamente lo económico es central. En lo económico se juega justamente el tema del poder. Un poco lo que decía el doctor, el tema del hombre como un depredador. Porque esta depredación no es una depredación, digamos, de la supervivencia, es una depredación de una gula absoluta. Eh, y en este sentido, el sistema económico, los sistemas económicos son fundamentales. Si queremos, fíjense ustedes qué contradicción. Por hoy nosotros decíamos, bueno, los animales de granja, qué sé yo, este tema de la convivencia con el animal y demás cuestiones, pero también es una humanización de la muerte de ese animal, porque antes salíamos a cazarlo. O sea, hoy por hoy muchos chicos no tienen conciencia de que ese pedazo de carne corresponde a un animal, tal vez a lo mejor no lo comerían. Pero si eso además, digamos, sería salir a cazar el mamut, y bueno, no sé hasta dónde no es más sano traer el mamut, crearlo y darle una muerte medianamente. Ahí estamos el tema este de los equilibrios, que era un poco lo que sí se entendió, creo que cómo ir logrando equilibrios, cómo ir avanzando y cómo ir transformando la cultura. Esto de las tres R, la sustitución o el reemplazo, el refinamiento, también el refinamiento, el tema de salir a cazar o criarlo y matarlo más humanamente es parte de la R de refinamiento. Bueno, la reducción, reducir, bueno, ¿qué podemos hacer? Cambiar, sustituir, reducir el consumo de animales. Si tomamos un animal, terminar el animal. Esto de acá en La Pampa hay una anécdota sobre. Yo le voy a poner cualquier nombre, pero después los nombres correctos aparecen al sol. Un gobernador de la provincia de Buenos Aires, X, no me acuerdo, y San Martín. Como este gobernador de la provincia de Buenos Aires era gourmet y hacía. ¿La conoce la anécdota? Bueno,
La cuestión es que hacia caracoles y demás cuestiones. San Martín, para no tener que comerlo con los caracoles, mata una vaca, hace un churrasco y va y dice: Yo ya comí. ¿Dónde termina el resto de la vaca? En el campo. O sea, si vamos a matar la vaca, lo echemos todo. O sea, tengamos un comportamiento ético ante ese sacrificio y no hagamos un abuso. O sea, digo, es difícil pensarlo así. Obviamente, desde otra postura, yo creo que ya recibí 7 puñales. Pero bueno, tenemos que tratar de pensar, digamos, en soluciones globales, soluciones que por lo menos vayan solucionando y ir avanzando en los grados de conciencia para lograr, justamente aprovechando estos sistemas, sustituyendo. El consumo de proteína animal bajó mucho. Ahora, si a eso lo confrontamos contra refinados, que subió mucho, apenas estamos matando nosotros, con esos refinados estamos matando el medio ambiente, con todo el tema de packaging y demás, que es de porquería que tiramos. O sea, ¿hasta dónde hacemos una y nos mandamos 3? Bueno, eso hay que tomar conciencia, y eso es economía. O sea, la economía está parte de eso. No sé si contesté lo que o dije cualquier cosa. Oh, ya, se escucha fuerte, perdón, lo alejo un poco. No, yo coincido plenamente con lo que mencionaron los exponentes. Lo que en mi caso, yo soy abogada y también formo parte de una asociación civil de rescate animal en Monte, que es de donde vengo, que se creó, o sea, la creamos hace 3 años. En esa oportunidad hemos tenido reuniones con el ayudante fiscal de Monte, con la oficina de Zoonosis, hemos intentado también dialogar por ahí con el juez de faltas. Y a veces, digamos, desde este lugar también, ¿no? Desde quién detenta el poder y este humano hegemónico que impone normas, digamos, lo que evidencio también es que en este sistema, que es jurídico y normativo y que, digamos, nos rige todas las conductas, hace falta también normativa que, digamos, avale y refuerce estas cuestiones, porque la ley del maltrato animal, obvio que es un gran avance y un cambio de paradigma, pero muchas veces, o al menos desde nuestra experiencia, nos pasa que por ahí no sé, los fiscales un poco se lavan las manos con el tiempo de la pena, que es un delito menor, que están tapados de cosas, que toda la diaria que sabemos por la falta de recursos que las instituciones también tienen. Pero bueno, nos pasa lo mismo que a veces cuando intentamos trabajar con zoonosis y si no hay quizás una normativa directa, una ley, es como que mucho hace agua. Y creo que también tiene que ver con esto de quienes detentan a veces el poder, que obviamente no conviene a veces que exista determinada normativa que protege o demás, pero bueno, digamos, sin leyes, sin normas, estamos bastante como desamparados. Creo que es clave el rol de la sociedad porque sin el impulso social y sin el reclamo esto no cambia y para que se piense legislación acorde, el reclamo tiene que estar en la sociedad instalado, pero bueno, me parece que tenemos que avanzar y por ahí los abogados también tomar esa aposta de pensar normativas acorde a esta problemática que realmente hagan que también o eviten que muchos se laven las manos aprovechándose de o normativas vetustas o de la falta de ellas. O sea, desde ese lugar me parece que sin leyes que refuercen esto y sobre todo también desde el ámbito civil, cuesta y falta mucho. El tema es que la, la expectativa, la esperanza en las leyes, para mí no la debemos perder y parte de la militancia social en esta materia, en cualquier otra materia de derechos humanos es clave, pero las leyes no alcanzan, la constitución no alcanza, los tratados no alcanzan. Sí, dos cosas. Si no hay un cambio en la cultura, ¿no? Que se abra la pregunta acerca de la relación entre la cultura y lo natural, y si estos derechos no se siguen activando. Es decir, aunque estén en la Constitución, que es algo muy clave, importantísimo, no bajan a la realidad por sí solos, ¿no? En todo caso se caen, pero no bajan, ¿no? Entonces, de nuevo, las fuerzas que intervienen sobre el mundo de manera tóxica, nociva, son fuerzas
poderosísimas. Y las fuerzas que intentan defender lo natural, las armonías naturales, los equilibrios, la convivencia con lo natural, son fuerzas débiles, un poco arrinconadas, excepcionales y demás. Entonces, finalmente, hay una cuestión de poder en el medio y hay una cuestión política en el medio. A mí me parece que las leyes son claves, pero también hay que activar en términos de cultura, educación, ¿no? Interrogación en las escuelas, que los niños... Es decir, el derecho ambiental tiene un principio muy interesante que es el principio de futuro. Es decir, el derecho ambiental piensa principalmente en lo que dejaremos quienes hoy estamos habitando la tierra, el país y demás. El futuro, es decir, en el futuro hay gente que todavía no nació, pero que ya es titular del derecho a la protección de la naturaleza y demás. Yo pensaba, ¿no?, que la población mundial crece cada vez más, las necesidades se multiplican, hay un sistema de provisión de alimentos muy deficitario, hay muchísimo hambre en el mundo, todo lo que sabemos. Sin embargo, seguimos insistiendo en esta forma de producción y esta forma de consumo, cuando objetivamente no funciona para todo el mundo, es decir, la mitad de la población se queda afuera. Es increíble. Hoy hablamos de racionalidad hegemónica. Eso es irracional. Hay un libro de un escritor belga, Metterlix, que se llama La vida de las abejas. Lo encuentran. Es asombroso. Eso es una vida en comunidad capaz de asegurar el presente y el futuro. Lo nuestro es todo lo contrario. Es decir, vale la pena leer sobre la vida de las abejas, esa fuerza de cooperación instintiva, firme, atraviesa todo el tiempo, para darse cuenta lo mal que organizamos nosotros las cosas. Porque la dejamos organizar al capital carnívoro, ¿no? Caníbal, como dice Nancy Grant Fraser. Sí, bueno, por acá. Bueno, primero yo quería decir, sumándome acá a la doctora, que agradezco al colegio y a las autoridades encargadas de armar este seminario, porque yo estaba muy entusiasmado con poder venir sinceramente. De hecho, apenas vi que se llevó adelante la organización del seminario y que se pusieron, digamos, los lugares a disposición para asistir. Y en cierta manera corrí a anotarme porque estaban muy entusiasmado y muy emocionado con poder asistir. Y bueno, sumarme, como dije primero a lo que decía la doctora, agradecer al colegio, agradecer también al instituto, a la comisión y el observatorio de Derecho Animal por haber organizado este primer seminario, y decir que personalmente estoy muy emocionado. Y lo otro, producto, ¿no?, del entusiasmo, doctor, y la emoción, es consultar acerca de bibliografía y referencias bibliográficas, autores, para poder leer un poco como abogado todo esto, ¿no?, toda esta temática hermosa de los animales, que, bueno, en mi caso relacionada a un cariño inmenso, imagino que al igual que muchos de los colegas acá presentes, por los animales. Bueno, y por el derecho animal en sí. Bueno, eso, básicamente consultar autores, bibliografía, referencias bibliográficas para poder leer un poco más. Gracias. Podemos, si quieren, dejar una línea de referencias bibliográficas. Incluso teníamos, o teníamos originalmente actualizada la bibliografía que tenemos. Perdón.
Sí, que podemos hacer algo así para todos. Ahora vemos cómo lo organizamos, podemos dejar. También Claro, para que les quede. Si va a ser más fácil, ahí podemos darlo más, digamos, no te tiene un título acá, sino que Sí. después lo armamos y lo dejamos para que todos lo puedan acceder. Perfecto. En el caso del colegio hay también. Sí. Algunos- Así es más ordenado para poderlo enviar, ¿no? Desde Perfecto. ya. Comprometemos a enviar por De hecho, tenemos Está el el compendio. compendio. Hay un compendio normativo que pueden ingresar a la página de nuestro colegio, de la Abogacía de La Plata, Sí. Instituto de Derecho Animal. Si por entre tantas cosas animal ya me veo que pero bueno, igual somos de Derecho Animal. Ahí ingresan y está el compendio normativo que justamente está hecho por nosotros mismos y con la autorización, obviamente, y con el aval del Consejo, Honorable Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía, que fue aprobado. Está Sí, disponible, ahí está toda la normativa, lo tenés en PDF, lo podés descargar. disponible para Sí, sí, está disponible para todos. La idea es Hacer esa. uno sobre bibliografía justamente de derecho animal y como para dejarles que también lo tengan disponible. Perfecto. Bueno, Muchas gracias. Perdón, nos quedan las 3 preguntas porque ya tenemos que Sí, ¿hay alguna otra pregunta, colega? 2 y 3. Y yo diría, con todo respeto, que sin que lo tomen a mal, terminar con esas 3 preguntas porque tenemos que cerrar a las 20 horas. ¿sí? Para el próximo Se miércoles. cierra la mesa a 8. ¿no? Sí. Bien. Por favor, sí. Porque se agarran la mesa. Bueno, yo les quiero agradecer también. Yo soy asociacionista, soy abogada y además soy vegetariana hace muchos años. Obviamente milito desde mi lugar de práctica real y concreta. Estas prácticas en contra de la explotación animal y generan algunos dilemas. Yo quería compartir a propósito de lo que Jorge mencionaba sobre el ser político de los animales. A mí eso me genera como ciertas dudas, pero... Zoopolis es el libro que habla, ya que hablamos de bibliografía, Zoopolis es el libro justamente que habla del ser político. Sí, hay toda una corriente sobre la biopolítica, bueno, eso es interesante. Yo tengo en dudas, nosotros como seres humanos, por ejemplo, en nuestro país, no tenemos todavía la eutanasia, ¿no? Como práctica legal, pero sí eso se practica respecto a animales. Entonces, me parece como que hay que tomarse bastante en serio el tema de la seguridad y la compasión hacia los animales, los límites, ¿no? Que hacemos con los animales y sobre todo con los domesticados, ¿no? Porque no estamos hablando de las reglas, de las normas de caza. Y otra cuestión, el tema de los conceptos claros, porque se hablaba de que si somos, bueno, si nosotros, cómo nombramos las cosas, ¿no? ¿Y qué son los animales? Yo creo que hay una cuestión jerarquizante, como decía José, agradezco todas las obras que mencionó desde el punto de vista de la ficción, pero que en alguna forma reflejan esta crueldad y esta jerarquización sí, dominante. Yo quería compartir una frase porque para mí hay una dimensión estética que es insoslayable. Y yo esto no es mío, una frase de Nietzsche que dice: si aplastas una cucaracha, eres un héroe. Si aplastas una mariposa, eres un villano. La moral tiene criterios técnicos. Porque, claro, yo hace años que trato de no matar mosquitos. Ustedes se reirán. Pero digo, ¿qué diferencia hay, ¿no? Entre... Entonces trato de buscar métodos orgánicos y me parece como que cualquiera se puede llegar a reír de mí, lo acepto, porque no sé, pero ¿qué diferencia hay entre matar una cucaracha, ¿no? Y matar una mariposa? ¿No? Es eso que nos impresiona desde el punto de vista estético. Pero entonces tenemos que reflexionarnos como abogados, como veterinarios, como pedagogos, como lo que seamos, la doble moral que tenemos en cuanto a lo que es la vida y no la vida propia. La vida
en su totalidad y lo minúsculos que somos en el universo, ¿no? Y todavía vale nada, un poco compartir eso. Gracias. Les quería agradecer porque me parece muy importante tener un enfoque integral, donde se tenga en cuenta lo humano, porque muchas de las imponer un nombre, porque en realidad creo que lo van a hablar la próxima semana, el tema de la violencia como una asimetría de poder, ¿no? Un abuso de poder de un hombre por el hombre como depredador, y sobre todo los vulnerables, porque ahí entran ya en juego los niños, las mujeres. Entonces hay que ver también, para tratar el que obviamente me interesa acá, el tema del derecho animal, pero también hay que ver las conductas humanas, las conductas aberrantes, los hombres que también sufren, el hombre como sentido genérico, ¿no? Que sufre violencia y maltrato, y cómo después esto lo termina llevando lamentablemente a la práctica con los animales que tienen a mano o con los animales en el campo. Y hay que trabajar, creo, mucho en lo que dice el abogado, no me acuerdo su nombre, el tema de la prevención en las escuelas y concientizar desde el más chiquito lo que sufre el animal cuando, no sé, se va con una gomera y le tira a un pájaro que está volando. Es decir, yo trato, por lo menos las veces que me he tropezado con situaciones así, de poder concientizar cómo se sentiría esa persona si le tiraran una piedra en el brazo, por ejemplo, ¿no? Que le ocasionaran un daño. Y los chicos se quedan como descolocados porque nunca nadie les enseñó eso. Entonces me parece que en la escuela hay que transmitir mucho de la educación ambiental, y coincido mucho en lo que se decía acerca de el discurso del amo, el discurso dominante que se impone en la sociedad, el tema del mercado, el tema del avasallamiento al medio ambiente, donde eso se lleva puesto a todos los animales. Entonces me parece que hay que trabajar haciendo ver a las personas, haciéndolas conscientes de que cuando se depreda o se arrasa con un terreno, se destruye toda la naturaleza, y eso es lo que usted decía de que hay un Dios y que ya no existe más el Dios, porque el Dios de alguna manera unificaba y hacía que todos seamos iguales y que todos dependamos de otro. Al ser un mundo totalmente individualista, cada uno se salva, pero no se da cuenta de que si destruye al de al lado, se destruye a sí mismo. Eso es lo que quería aportar. Yo soy psicóloga, por eso me interesa, porque me interesa, trabajo en violencia de género, entonces entiendo que hay que encarar el tema del abuso de poder sobre el animal como una asimetría de poder también, como un abuso, entendía la violencia como abuso de poder, no solamente por el género, sino como abuso de poder hacia cualquier persona o ser viviente. Bueno, estamos spoileando para el próximo encuentro que va por ahí. Hay una sorpresa para las niñeces también, así que queda la última. Ayuda. Buenas tardes. Adelanto con las dudas que estoy muy nerviosa. No voy a hacer las preguntas, pero quería preguntar o traer a colación un dilema, justamente como nombró la chica, el tema de la doble moral. Cómo compatibilizar el hecho de no ser vegano y luchar por los derechos de los animales. Es como que me siento que muchas veces esa lucha queda en lo discursivo y en realidad con nuestro accionar estamos haciendo lo contrario. Es justamente que hablamos de los nazis, cómo no sentirnos nazis luchando por los derechos de los judíos, o cómo no sentirnos femicidas machistas luchando por los derechos de las mujeres. ¿Cómo se compatibiliza eso en la lucha por los derechos de los animales? Está cerrando, mirá lo que cerramos. Alta pregunta, ¿no? Estás nerviosa, pero tiraste una gran pregunta. Bueno, lo humano es contradictorio. Está dividido. Está dando con el tema, digamos. Amamos las mascotas, el mascotismo que decía Jorge, y finalmente las estamos consumiendo. Es un factor más de consumo infinito y una industria muy rentable, ¿no? De alimentos y todo. Pero bueno, es lo contradictorio. Tenemos que en esa contradicción, en ese mundo de tensiones, tratar de ver cómo respetamos cada vez más la vida de todo lo viviente. Eso tiene que estar en la discusión. No puede estar solamente en la discusión el cumplimiento de las leyes, lo cual está bien, vamos a los tribunales y demás, es algo muy importante.
además tiene una ejemplaridad, ¿no? Una pedagogía. Pero la verdad es que tenemos que mirarnos un poquito sobre las cosas que hacemos y cómo vivimos. ¿Sí? Incluso digo, Malena Blanco habla también de que en realidad lo vegano no existe, porque no podemos ser 100% veganos. Hoy en día estamos en un mundo absolutamente capitalista, entonces, al menos lo que yo pienso, porque todo el tiempo me lo he cuestionado, es, bueno, ir cada vez más allá y respetando, ¿no? Un poco más, dejar de comer carne, tratar de, digo, no ser machistas, respetar a las personas con discapacidad, digo, ver un poco más allá, porque en realidad creo, al menos lo digo de manera y lo comparto, el veganismo en sí no existe, no lo podemos aplicar hoy en el mundo capitalista que tenemos. Siempre tenemos algo en el teléfono celular, siempre tenemos algo que genera una explotación animal de un lado a otro. Entonces me parece que también está como dice José y Jorge, al menos lo que piensa el resto, es cada vez, bueno, tratar de debatir, pensar y tratar de ir avanzando en estas cuestiones, ¿no? Sí, básicamente, no, pero es lo que hablábamos de las gradualidades. Claro. O sea, y de que si vamos, esto de las culturas antecedentes, esto de que se tomaba un animal, primero hasta se le pedía permiso para tomarlo, se lo tomaba y se lo abarcaba en su totalidad para el consumo, como una forma de retribuirle ese sacrificio. Finalmente el animal muere. No, como decíamos. O sea, todo muy lindo, pero el animal termina muerto. Pero bueno, en definitiva, un consumo consciente, la gradualización, justamente la tercera, la reducción, el refinamiento, el reemplazo. Bueno, son todas cosas que son posicionamientos que nos llevan hacia. Si pretendemos, digamos, llegar a lo absoluto, primero, no es probable, y segundo, termina siendo no deseable en términos de políticas públicas y de políticas, incluso de políticas jurídicas, porque fracasamos. Entonces, llegamos a un fracaso y ese fracaso nos retrotrae a situaciones no deseadas. Entonces, en la gradualidad en el avance, aunque sea lento, aunque genere víctimas, aunque, bueno, creo que es tener una meta ética nos lleva hacia. Y bueno, tal vez eso sea un primer paso. Tal vez no sea deseable en su totalidad, pero es un primer paso. Salir de la ignorancia. Y la participación ciudadana y el debate público, la deliberación, ¿no? Que todas las políticas vinculadas a los derechos de animales, así como medio ambiente y demás, sepamos que hay principios rectores en todos estos ámbitos, que es la información pública, la participación ciudadana y la deliberación para tomar decisiones comunes, ¿no? No deleguemos todo en los consejos deliberantes, en las legislaturas, ¿no? Pedir participación, hacer un petitorio, reclamar, pedir información, eso también está dentro del ejercicio ciudadano. Ocupar la escena. Bien. Bien, vamos dando por finalizada este primer encuentro de este seminario. Acá mis colegas le van a entregar los certificados tanto al doctor Jorge Gassetti como a mi hermana. Sí, por favor. Y ahora sí. Mira, mamá. Para el currículum. Una foto de Sí, mira, la guardás, sí, que sea como padre. Bien, gracias. Bueno, antes de la foto, por favor, que igual yo me estoy pidiendo, así que les pido un minuto antes. Tengo que pagar la cuarta cuota de la matrícula. No sea. Bien, bueno, hablando del humor que siempre viene bien en este contexto, en este marco, quiero, bueno, en mi caso que no me he presentado, lo voy a hacer ahora al final, sí, igual, bueno, todos me han nombrado, mi nombre es Eva María Suárez, soy abogada y, bueno, participo, obviamente, de diferentes áreas
de nuestro colegio, de la abogacía, y en este caso en particular del Instituto de Derecho Animal y también de la Comisión de Derecho Animal. En esa línea agradezco lógicamente, bueno, a mis compañeros y compañeras y también lógicamente a las autoridades del colegio que me brindan el espacio para poder estar y también para poder extender los conocimientos claramente al resto de los pares y también a la sociedad en su conjunto, claramente desde esta área del derecho animal, claramente, ¿no? Sí, porque en otras áreas ya más restringido, obviamente, a cada área del colegio o de determinadas áreas propiamente dichas, ¿sí? De jornadas, etcétera. Dicho esto, en cuanto a esta jornada en particular, realmente me siento más que agradecida y enorgullecida. Ha sido un enorme placer y un gusto poder estar participando en este panel, que me hayan dado la posibilidad de poder estar moderando con semejantes expositores que han trabajado y han abordado los temas desde otra perspectiva, y es justamente lo que ha generado este debate y esta interdisciplinaridad entre todos los presentes, entre todos los asistentes, y también no solo desde el plano jurídico, sino también porque justamente el derecho animal no es solamente un derecho, tenemos que partir de la base del amor que uno siente hacia los animales no humanos, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos ese sentir y lo acompañamos cada uno desde nuestra área, obviamente en lo que respecta, claramente, ¿sí? Y en la parte, en la emotividad, perdón, y en cada una de esas palabras se refleja desde el plano de médico veterinario, desde la psicología, desde la pedagogía, también desde nuestra profesión, poder trabajar claramente desde una manera interdisciplinaria, porque es justamente lo que hoy en día se está necesitando y procurando, ¿sí? Dicho esto, y para cerrar, porque como verán, son muchos sin límites, los y las invitamos para que puedan concurrir y asistir a la próxima jornada, en el próximo encuentro, y unas últimas palabras, ahora sí, ¿vale? Los y las invito a que miremos al otro, y cuando digo al otro, me refiero a nosotros mismos, a que tenemos a nuestro lado, y también cuando lleguemos a nuestras casas, si tenemos animales no humanos, que también nos miremos a los ojos. Ahí es cuando nos vamos a encontrar con el otro y nos vamos a dar cuenta que en este mundo no estamos solos. Somos los animales humanos, que somos nosotros, somos una parte chiquita del universo, ¿sí? Entonces, en ese contexto y en ese sentido, los invito a que participemos y trabajemos todos en conjunto. Nuevamente, muchas gracias a todos y muy buenas noches.